Pues continuamos aquí en el Intercafé. Estamos ya en el tiempo de Tibic Finance, de este podcast que forma parte ya de nuestro ADN, hablando con inversores. Cada semana, en este tiempo de los miércoles, durante 20-25 minutitos, pues hablamos con una figura representativa del ámbito financiero, seleccionada por Tibic Finance, que son los verdaderos protagonistas realmente de esta sección, o de este área, o de este podcast, o cada uno que lo llame como quiera. Tenemos, como siempre, al CEO de Tibic Finance, Vicente Ruiz. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, José Luis. ¿Cómo estás, hombre? Muy bien. Un poco cansado del viaje de ayer, pero bien, claro, no paráis. Y Manu Moreno también, de Tibic Finance. ¿Qué tal, Manu? Buenos días. Muy buenos días, José Luis. ¿Tú también estás cansado? Yo no viajé ayer, con lo cual no tengo excusa. Cambió el tema de manera sustancial. Bueno, por cierto, mientras contactamos con Ignacio, el auge, ¿no?, de los eventos. Yo estuve también en otro evento de emprendedores, ahí también organizado por Startup Valencia, que como sabéis luego siempre hablamos también con ellos, bueno, y que además Tibic Finance forma parte de esta asociación. Esto es un no parar, Vicente. Es un no parar. La verdad que la gente joven y los emprendedores tenemos ganas, ¿no? Tenemos ganas de compartir, tenemos ganas de juntarnos con otra gente, de ver cómo van las cosas y la verdad de mostrar nuestros productos, ¿no? Porque al final estamos, ¿no?, cuando montas una startup o una empresa, estás un poco, ¿no?, como tu tercer hijo o tu segundo hijo y orgulloso de ella, entonces quieres transmitir a la gente y lo que hacéis para bueno, sí, a ver si surge alguna sinergia, podamos colaborar o bueno, y enterarse de lo que está ocurriendo, porque la verdad ayer vimos varias cosas que nos gustaron bastante. Sí, pues eso es interesante. Bueno, Manu, a ver, mientras intentamos contactar con Ignacio, cuéntanos un poquito, la persona que vamos a contar hoy con él, como siempre en este tiempo de Hablando con Inversores. Bueno, pues hoy tenemos la gran suerte de contar con Ignacio Moro. Ignacio Moro es el Managing Partner de Extension Fund. Extension Fund es un fondo de deuda, una herramienta de financiación para startups de las más novedosas que hay en el sector. De hecho, Extension Fund sale en junio de 2021, o sea, tiene muy poco tiempo. Uh-huh. Y es un fondo promovido por Antai Venture Builder, bueno, que nace como un Venture Builder en Barcelona y bueno, paralelamente empezaron a sacar un fondo de Media for Equity, que ya hablaremos en su momento de lo que es la inversión en lo que sea for Equity. Sí. Y bueno, han seguido avanzando y lanzaron un fondo de deuda que es Extension Fund, y a la cabeza del fondo están Ignacio Moro y Jordi Safon, que son los dos Managing Partners. ¿Qué es lo que hace un fondo de deuda? Al final es una herramienta más de financiación que combina lo que es deuda y capital. Parte de ese dinero que ceden lo devuelve la startup y parte se invierte en acciones de la compañía. Y eso a grandes rasgos es lo que es un fondo de deuda, que Ignacio pues nos podrá dar muchos más detalles de lo que hacen, porque la verdad es que en este año y medio han sido muy activos, tienen muchas inversiones, y dentro de lo que estamos viendo todas estas primeras semanas, lo que pretendemos es que las startups conozcan las diferentes formas de financiación que hay, que no todo un elemento fundamental, y en cada fase es importante saber dónde acudir. O sea, siempre se habla de la Triple F, los Business Angels, los Venture, tal. Pero bueno, que hay muchas formas de financiarse y eso es importante. Muy bien, vamos a ver si le podemos mandar un mensajito, porque se ve que está ocupado. ¿Quién me está llamando, no? Porque claro, reciben 20.000 llamadas. A ver si a través de Manu lo conseguimos. Pero una introducción, la verdad que muy interesante, Vicente. Sí, yo creo que me gustaría recalcar lo que ha dicho Manu, que creo que lo importante es, ¿no? Como también nos han comentado los otros invitados, es el momento, ¿no? ¿En qué momento voy a un Venture Capital? ¿En qué momento voy a un fondo de Venture Debt? Es decir, que cada uno, ¿no? Cada actor que estamos intentando entrevistar o que nos cuente un poco su experiencia, va dependiendo del momento de la startup, y yo creo que es bastante importante, ¿no? El buscar qué tipo de financiación es importante en cada momento o ciclo de vida de la startup. Y sobre todo por lo que es el capital, ¿no? Es decir, lo que estáis apuntando muy bien, es decir, un capítulo, una parte de deuda, una parte también de participación en empresas. Es decir, claro,
esto yo creo que es muy interesante, siempre que hablamos con las startups, de encontrar y de ver los distintos modelos y fórmulas de financiación, de llegada de capital, de amortización posterior. Claro, que el mercado es muy variado, muy muy amplio, que no es llegar y lo típico que ve para la gente que no conoce tanto este segmento de, bueno, siempre hay gente que acude a rondas de financiación y consiguen una partida de 50, de 100.000, de 200.000, no. Que hay muchas fórmulas. Sí, hay muchas fórmulas y yo creo que lo importante, ¿no? o desde un punto de vista financiero, lo más importante es poder adecuarlas según a tu tipo de inversión. Es decir, no todos los tipos de inversión o de financiación valen para todas las inversiones. Es decir, aquí o no, en España he visto que hay mucho acostumbrado a, póliza de crédito o préstamo. Y de ahí no salimos. Y hay cantidad y miles de formas de financiación que, dependiendo en qué momento estás o dependiendo del tipo de empresa, puedes utilizarla. Y sobre todo, ¿no? Yo creo que es una cosa muy básica que a veces se pierde. Es decir, si yo voy a comprar algo o si voy a financiar algo que va a estar en el corto plazo, es decir, una asistencia, no me puedo ir a financiarlo a largo plazo. Claro. Es decir, tenemos que ir ajustando a mi inversión a lo que son asistencias a corto plazo. Por ejemplo, o me compro un coche o una fábrica, pues bueno, eso ya es a largo plazo, pues con financiación a largo plazo. ¿Qué pasa en el mundo de las startups? Al final, cuando buscan esa financiación, lo que buscan es desarrollar su producto, ¿vale? Desarrollar su producto, su herramienta. Entonces, claro, esa inversión es a largo plazo. Es decir, yo no voy a montar o voy a crear un producto en un año. A lo mejor sí, pero normalmente yo invierto este año, desarrollo esa tecnología o ese producto que me va a durar, pues, espera muchos años, ¿no? Que me va a poder ir generando ingresos. ¿Por qué nos dirigimos en el mundo startup a este tipo de inversión más a largo plazo? Por este motivo. Porque normalmente yo estoy buscando un producto que a lo mejor actualmente no está en el mercado, o es un producto que ayuda a digitalizar el mercado. Claro, que tiene un periodo de adaptación más largo. Por lo tanto, tengo que buscar financiación más a largo plazo para poder mientras que me dé rendimiento, y con ese rendimiento de mi producto voy a poder devolver el capital. Y sobre todo, Manu, también el otro detalle de este tipo de fondos que trabajan, creo que ya en base a la experiencia, y que me parece tremendamente significativo de que tengan la paciencia, los tiempos que apuntaba Vicente para ir desarrollando los proyectos, porque bueno, aunque el concepto de startup sea de una aceleración rápida y de un proceso de crecimiento bastante notable, todo esto también lo marcan a veces, también lo marca la coyuntura del mercado, la situación financiera, el momento económico que ahora vivimos, que lógicamente el ámbito startup, aunque funcione bien, pues no es ajeno, ¿no?, a todo lo que se está produciendo. Ahí creo que hay que tener también, no sé si decir un poco de mano derecha y mano izquierda con ese tipo de fondos. Creo que ya tenemos a Ignacio Porceto, que nos ha costado un poquito, pero localizarlo. Pero bueno, ¿no te parece interesante? Hombre, yo creo que sí, yo creo que es importante. Las empresas deben tener una estrategia a nivel de lo que es crecimiento, pero también hay estrategias de financiación. Se tiene que tener muy muy claro dónde acudir y cuándo acudir, y saber qué es lo que supone cada fuente de financiación. Y como tú bien dices, hoy en día pues las previsiones a medio y largo plazo yo creo que es un poco complicado hacerlas. Puedes hacerlo porque Excel lo soporta todo, pero como bien apuntabas, la coyuntura económica, la coyuntura geopolítica tal vez no ayuda mucho. Y es importante saber tener la cintura adecuada en cada momento y saber qué es lo que tienes que hacer en cada momento. Claro. Bueno, pues nos ha costado un poquito, pero tenemos ya a Ignacio Moro. Creo que por fin lo hemos conseguido. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Mis compañeros de control decían, no lo localizamos, no podemos. Claro, te echará humo, ¿no?, el teléfono. Supongo. Sí. Disculpar que estaba en una llamada. Nada, no pasa absolutamente nada. Bueno, Manu, arranca por donde quieras, venga. Bueno, pues Ignacio, muy buenos días, soy Manu Moreno. Te hemos hecho yo una breve presentación de quién eres y lo que es Extension Fund. Por no demorarnos, a mí me gustaría, siempre decimos que detrás del inversor o delante está la persona, ¿no? O sea, ¿puedes contarnos brevemente en un minuto quién es Ignacio Moro? Por supuesto, Manu. Mira, yo soy de Madrid, estudié la carrera de Derecho y la carrera de Empresariales y bueno, pues dediqué mi carrera profesional, los inicios al mundo financiero, en banca de inversión, estuve muchos años en Londres, en Goldman Sachs y bueno, siempre había sido un apasionado, ¿no?, un poco del mundo del emprendimiento y de las startups, y tuve la ocasión de montar con
pues con unos socios, un pequeño fondo en Reino Unido, en Londres, que estaba enfocado en 2 sectores particular, que eran FinTech y SurTech, hasta que decidimos lanzar Extension en España, que es un fondo dedicado fundamentalmente a invertir en startups españolas. Muy bien. Vicente, a ver. Nos has hablado, ¿no?, de un poco de ti, un poco de qué es un fondo. Nosotros hemos comentado antes lo que es un fondo de deuda, pero me gustaría saber, porque creo que es un término no muy... o en España muy pocos, ¿no?, fondos de deuda. Queríamos ver tu punto de vista al final, cómo ves tú qué es el fondo de deuda, dónde puede ayudarnos, en qué momento de la startup es el momento que pueda ir a un fondo de deuda. Por supuesto, un fondo de deuda al final... que se denomina en el sector startup un fondo de venture debt, es un fondo que en vez de invertir con capital tradicional de equity en las compañías, lo hace a través de la deuda. Esto significa que una vez vencido el vencimiento del préstamo, una vez que ha llegado al final, pues la compañía tiene que devolver la totalidad del capital, ¿no?, del préstamo. O sea, en su estructura de capital no son acciones, sino es deuda a largo plazo. Y fundamentalmente lo que pretendemos con la deuda es alargar los periodos de liquidez de las compañías, estas startups, que tengan más runway, ¿no?, para alcanzar hitos operativos que las permitan seguir creciendo y acceder a la financiación, pues, de equity en futuras rondas a valoraciones más atractivas, ¿no? Después de después de que este capital les haya ayudado a crecer o a enfocarse en el desarrollo de algún determinado pues feature del producto y bueno, pues en ocasiones también, ¿no?, pues en determinados modelos que son muy intensivos en capital, como puede ser modelos de fintech, de proptech, pues el capital normalmente está dedicado bien pues a activos de real estate o a financiar una serie de préstamos, ¿no?, lo que denominamos un loan book. Ignacio, salvando las distancias, sabes que ahora está muy de moda y lo hemos conocido, el acuerdo entre la banca y, por ejemplo, el gobierno con el tema de la renegociación de los capitales, de los préstamos, las carencias, porque ya que estamos empleando el término de deuda, repito, son parángones y cuestiones diferentes, pero ¿tú no ves cierta confusión a veces dentro del mercado crediticio de inversión? En el caso de startups, que yo siempre os veo que lo tenéis todo muy claro, ahí no hay lugar a dudas. Lo digo porque, por ejemplo, la carencia, luego hay que tener en cuenta los intereses, luego la prolongación y alargamiento de ese tipo de préstamos. No, completamente. O sea, al final, mira, el Venture Debt es un producto que en España tampoco ha penetrado tanto el sector emprendedor. Hasta ahora había pocos providers de deuda. Si bien surge pues hace tiempo en Estados Unidos, ¿no? Al final, compañías que en sus inicios, como puede ser PayPal, como puede ser Uber, como puede ser Airbnb, pues todas han utilizado deuda, ¿no? Al final, yo creo que no es una cuestión solo de los emprendedores, sino también es una cuestión incluso de los venture capital y de los fondos, pues naturalizar el uso de este tipo de productos, que tiene un sentido muy determinado, ¿no?, y un espíritu muy determinado para ayudar a este tipo de compañías, pero es muy importante conocer los mecanismos de cómo funciona, ¿no?, porque al final, pues como tú bien dices, no dejas de poner, ¿no?, una serie de un poco de presión, ¿no?, en los ingresos operativos de las compañías que tienen que pagar esos tipos de interés, y luego pasado el periodo de carencia, como bien dices, tienen que amortizar el préstamo y el préstamo normalmente esa es la letra pequeña de esta historia. Permíteme que vamos mal de tiempo. A ver, de ahí, Ignacio, lo que se deduce es que evidentemente no cualquier startup puede hacer uso de un venture debt, o sea, digamos que vuestras tesis de inversión ya son en etapas mucho más avanzadas de la startup, con unos ingresos mínimos, los tickets entiendo que serán bastante elevados. ¿Puedes contarnos un poco en relación a esto, lo que son vuestras tesis de inversión y entender a partir de qué momento un venture debt puede ser interesante para una startup? Claro, o sea, al final el venture debt puede tener sentido en distintas fases de las compañías, ¿no? Al final, en su momento más natural es cuando la compañía, pues ya está en un camino muy claro hacia EBITDA positivo, incluso hacia flujos de caja positivos, ¿no? De tal manera que, pues no va a necesitar necesariamente recurrir a financiación futura para hacer esos pagos del principal del préstamo, ¿no? Entonces ahí estás hablando
pues compañías, ¿no? Oye, que normalmente, como sabéis, las startups tardan bastante tiempo en alcanzar, ¿no? Esos momentos de vida positivo y demás. Entonces, el momento más natural de entrada del Venture Debt es en ese momento. Claro, así es. Sí. Bien, ahora hablando, que estabas comentando un poco lo que decías al principio del tema de inmobiliario, me ha venido a la mente varios casos que nos pasa con startups, que bueno, que al inicio empiezan a financiarse, las entidades bancarias pues no les gusta financiar en largo plazo, pues empiezan a financiar, ¿no? Activos, por ejemplo, aperturas o maquinaria a corto plazo, y luego llega un momento pues que vemos que han tenido una mala forma de financiación, han financiado cosas, inversión a largo plazo con financiación a corto. ¿Crees que un fondo de deuda, o porque a los bancos cuando le hablas la palabra renegociar, no decir, bueno, vamos a renegociar o vamos a cambiar el corto a largo, no les gusta? Un fondo de deuda tampoco os gusta, ¿no? El entrar para arreglar desaguisados que se han hecho anteriormente. Bueno, oye, hay que ver las cosas caso por caso, ¿no? Y yo creo que bueno, en general, ya te digo, que la deuda viene a financiar expansión, crecimiento, o bien la adquisición de una serie de activos, incluso operaciones quizás de fusiones y adquisiciones, alguna operación inorgánica de M&A. Y sí que, oye, y lo estamos viendo ahora, ¿no? Al final los ciclos económicos cambian, los contextos cambian, ahora, oye, pues las cosas son más complicadas, las compañías les cuesta más financiarse, acudir a mercados de equity. Oye, nosotros como fondo de deuda todavía no hemos tenido la ocasión, ¿no? Pero llegado el momento, oye, que hay que renegociar términos con las compañías, pues obviamente al final nosotros nos vemos no como un prestamista en las compañías, sino que también nos miramos como socios a medio y largo plazo, y solemos coger nuestros préstamos tienen un pequeño componente de equity, ¿no? Que hace que estemos alineados con la compañía y bueno, pues cuando las cosas, si vienen mal dadas, pues que todos nos podamos adaptar y ayudar a la compañía a salir de ese tipo de situaciones. Bueno, yo creo que la salud financiera en general de las startups es buena, Ignacio. Es verdad que esto es un término muy genérico, porque claro, va por barrios y dependerá de muchos factores. Pero ¿cómo ves tú el escenario, sobre todo teniendo en cuenta lo que tenemos por delante? Llámalo recesión, contracción económica. Lo digo porque la recesión al final, igual con un poco de suerte, la podemos sortear, aunque Vicente es economista y es el que tiene los mejores datos, pero por lo que me va llegando a mí, veo así la cosa 50-50, pero ¿hay una salud bastante buena a nivel financiero de las startups? Sí, yo creo que, a ver, no debemos olvidar que venimos de un periodo de muchísima liquidez en el sistema, ¿no? Y esto al final han sido muchos años de tipos de interés muy bajos y acceso a financiación que ha hecho, oye, que las compañías levanten capital a valoraciones muy altas. Los múltiplos, ha habido una inflación en múltiplos, que es la forma en la que valoramos algunas de estas compañías. Y oye, pues llega un momento en el que la liquidez es menor en el mercado, los inversores tienen dudas sobre la perspectiva económica a medio y largo plazo, y las inversiones que hacen pues les piden un mayor rendimiento al capital. Entonces hay compañías que se tienen que enfrentar a levantamientos de capital en el que las valoraciones no son las que esperaban, ¿no? Pero yo creo que después de este ciclo, ¿no?, lo que estamos empezando a ver, que es esta corrección, vienen cosas muy sanas y positivas para la economía y para las compañías, que es que al final hay que enfocarse en la rentabilidad y no en el crecimiento, que en Estados Unidos, promovido mucho por Silicon Valley, ¿no?, ha habido una financiación de todas estas compañías para financiar crecimiento más que rentabilidad. Y bueno, yo creo que ese cambio de foco es muy sano para las compañías y para la economía en general y para los inversores. O sea que yo creo que hay que buscar el lado positivo a las cosas. No, desde luego, eso por fortuna, movimiento hay, ¿eh? Eso es innegable. A ver, tenemos tiempo para un par de preguntitas de Manu y otras dos de Vicente. Venga, a ver. Bueno, la verdad es que me parece muy interesante lo que apuntabas, porque este es el cuarto episodio que hacemos, Ignacio, y hay un hilo conductor, y es algo que nos apuntó Gonzalo Trabacete la semana pasada, que es Cash is King. O sea, al final, ¿cómo en este cambio de paradigma que se está viviendo ahora, ¿no? O sea, sí que es cierto que venimos de unos años. Esto es un cambio de modelo que hubo en España, sí que se miraba mucho más la rentabilidad. Luego fuimos un poco al modelo americano de crecimiento, y ahora hablamos de la rentabilidad. ¿Cómo ha afectado eso a vuestros procesos de inversión, a vuestros procesos de análisis de inversiones? ¿Ha cambiado algo? No necesariamente en la mecánica de los procesos, pero sí que ahora, oye, pues miramos, como decía antes,
nosotros al ser fondo de deuda miramos mucho los estados financieros de las compañías, ¿no? Oye, pues la salud de los revenues, cómo se vienen manteniendo en el tiempo, no buscamos únicamente exponencialidad en los mismos, sino consistencia, ¿no? Porque al final, como comentábamos al principio, tienen que ir amortizando estos instrumentos de deuda, ¿no? Entonces nosotros ahí hacemos mucho hincapié, ¿no? En el tipo de clientes que tiene la compañía, si son clientes que ya repiten mucho en función del modelo de negocio de las mismas, o sea que tenemos una visión muy financiera. Y luego también, oye, pues al final nosotros, al estar enfocado en una serie de sectores muy particulares que giran alrededor de los servicios financieros, FinTech, InsurTech y PropTech, pues tenemos una serie de visiones, ¿no?, dentro del sector que intentamos pues ir respetando a lo largo de la selección de inversiones. Vale, Vicente. Como bien sabes, en TBIC ayudamos siempre a la parte más financiera y yo quería sacar siempre esta pregunta, me gusta sacarla a mí. Sí, a ti te gusta siempre. Esta me gusta porque me río y todo cuando voy a hacer la pregunta de lo contento que estoy. ¿Qué crees, Ignacio, que no puede faltar en un buen plan financiero cuando vais a analizar las startups? Bueno, yo creo que no debe faltar sentido común, ¿no? Esto es muy viejo, ¿eh? Muy clásico. Oye, al final innovamos mucho y somos cada vez más modernos, pero al final aparece el sentido común, el trellat en valencià, nos aparece el cash flow de toda la vida, o sea que los modelos tradicionales siempre están ahí. Pero ¿qué es sentido común? ¿Qué es sentido común? No, absolutamente. Oye, pero al final todos estos business plan, ¿no? O pues no dejan de ser proyecciones financieras a medio y largo plazo, que lo podemos estar hablando del mundo startup como del mundo M&A, ¿no? A la hora de valoración de compañías. Pero, oye, pues tienes que ser consistente con el ciclo económico en el que se está viviendo, con la penetración del mercado, ¿no? La aceptación y la demanda de mercado por el tipo de producto que ofrece la compañía, y muchas veces nos encontramos que hay una disociación, ¿no?, entre lo que la compañía espera a medio y largo plazo con lo que vemos nosotros. Claro, con lo que es la realidad. Eso es un choque literalmente de trenes. Le voy a pedir a Manu y a Vicente que te hagan las dos preguntas condensadas y así nos respondes a la vez. Venga. No, que Vicente... Pues Vicente, venga. Sí que nos gustaría, ¿no? Para siempre cerramos con un par de consejos o qué cosas has visto que los inversores se equivocan a la hora de buscar financiación, o qué consejos les podía dar bajo este punto. Emprendedores. No. Ay, perdón, emprendedores. ¿Qué consejos les darías a esos emprendedores que están buscando financiación o qué errores ves que podrían evitar? Sí, pues mira, yo creo sinceramente con la experiencia que tenemos en Extension que lo más importante es que, oye, tienes que trabajar bien y hacer bien tu due diligence sobre el tipo de inversores a los que estás hablando, ¿no? O sea, tienes que saber qué tipo de sectores invierte esta compañía, en qué tipo de fases, si puedes, pues habla con compañías del portfolio de los inversores, porque eso causa muy buena impresión y hace que, oye, sepas un poco cuáles son los intereses particulares de ese fondo para hacer una propuesta, ¿no?, que sea atractiva, y es decir, hacer un poco el trabajo previo, diría. Eso es lo más importante. Bueno, pues Ignacio Moro, Managing Partner de Extension Fund, creo que lo he dicho bien, me lo voy aprendiendo todos los conceptos, eso es lo importante. ¿Cuánto aprendemos? Siempre, claro, tenéis aquí en Hablando con Inversores, con tiempo de TBIC Finance. La selección es muy buena. Sí. Muy interesante, sí. Aquí se aprende muchísimo en esta mesa, no lo sabes tú bien. Ignacio, enhorabuena por el programa, y nada, muchísimas gracias por vuestra invitación. Gracias a ti. Bueno, la semana que viene estaremos o no estaremos. Estamos ahí en UNAI, que estamos ahí en mitad del puente del acueducto. Yo creo que la semana que viene a lo mejor no venimos. No venís, descansáis. Bueno, ya me lo imaginaba yo. Esto de estar entre puente y puente. Fiesta, ¿no? Yo os doy fiesta, bueno, yo voy a trabajar. Vosotros podéis hacer lo que queráis. Muchas gracias a los dos, gracias a ti, Manu, pues te veo en 15 días y con Vicente me quedo, como siempre. Ahora vamos a hablar con también los compañeros de Startup Valencia, que hoy vamos a hablar de patinetes, de sistemas de seguridad. Es muy interesante. Venga, muchas gracias. Nos vamos con los consejos para la publi y volvemos enseguida. Sintonizan Radio Intereconomía, Valencia. Escuchan Intercafé.